que yo voy a poner acá, obviamente por una cuestión obvia, es su pata política, es decir, cómo Nozick pensaba la cuestión política. Pero para hablar un poco sobre su noción política, tengo que hablar un poquito de su epistemología, es decir, ver cómo entendía Nozick la cuestión epistemológica, que tiene una teoría muy interesante ahí sobre la explicación versus el argumento. Eso me parece que se puede aplicar a cualquier filósofo liberal, me parece que en términos generales. Y después, a partir de ahí, sí saltar a la construcción que hace Nozick en términos políticos, ¿no? Es decir, que es un filósofo liberal, pero libertario, que tiene ciertas características particulares, y que además es una autocrítica, eso es lo que me interesa también a mí plantear, es decir, una cosa de estudiar un economista, ¿no? Una cosa de estudiar un politólogo, una cosa de estudiar un filósofo. Nozick, antes que nada, es un filósofo. Eso implica que hay un cuestionamiento permanente, ¿no? Entonces, lo que me interesa mostrar es el sistema nozickiano, es decir, cómo construyó Nozick su sistema filosófico-político, y después hacer como una suerte de revisión de su última etapa, supuestamente autocrítica, porque verdaderamente lo fue, y ver cuáles son las posiciones concretas igual después en la vida concreta. Es decir, ver cómo se puede aplicar, si se puede aplicar lo que no se plantea. Entonces, armé una suerte de esquema de exposición, por ahí es un poco largo, pero la idea es hacer como una presentación bastante exhaustiva. Primero, algunos datos sobre la biografía de Nozick, vamos a mencionar alguna de su formación, etc. Pasar después de ahí la relación explicación versus argumento, es decir, ver, Nozick tiene una teoría sobre las explicaciones filosóficas, que de hecho es un libro muy importante como Anarquía, Estado y Utopía, son los dos libros más importantes, Anarquía, Estado y Utopía y Explicaciones Filosóficas. Uno es un libro político y el caso de explicaciones es un libro epistemológico. Los dos están entrelazados, es decir, son los dos libros centrales, por lo tanto, voy a empezar por esta dialéctica explicación versus argumento. Después de ahí saltarse a los principios del tema del libertarismo, qué es lo que va a entender Robert Nozick como libertarismo, cómo se entendería eso. Pasar al concepto de libertad negativa, es decir, cómo define Nozick el concepto de libertad negativa. El corazón quizá de su teoría, que es el concepto de justicia retributiva versus la justicia distributiva de Rawls, por ejemplo, que es otro filósofo político que está acá, digamos, Nozick versus Rawls, que es un filósofo importante, liberal, pero es un liberal progresista, si uno tiene que ponerle como una clasificación. Nozick fue amigo de Rawls, los dos estaban en Harvard como docentes y tenían una relación amistosa, pero tuvieron una gran polémica filosófico-política, ¿no? Entonces, explicar un poco en forma breve cómo fue esa polémica Nozick-Rawls. Presentar un poco los principios de justicia libertaria, es decir, Nozick tiene antes que nada una teoría de justicia. Ahora, ¿de qué tipo de justicia hablamos cuando hablamos de la justicia libertaria? Según Nozick. Después pensar el Estado como marco de las utopías, que es uno de los ejes de su libro, Anarquía, Estado y Utopía, tiene esa construcción, que a veces se olvida, digo, es un libro importante, digamos, pero es un libro que se piensa más la anarquía y el Estado, la relación entre anarquía y Estado, y se olvida un poco esa pátina utópica. Nozick es un autor fuertemente utópico en su visión. Utopías libertarias, algún ejemplo. Tengo un video que es interesante, muy breve, donde se expone un caso socialista, es decir, dentro de una estructura libertaria, un caso de utopía socialista, alguno puede convivir eso. Una autocrítica que hizo Nozick en el año 1989 en otro texto, es decir, él mismo revisó su propia teoría y a partir de ahí modificó y señaló algunos problemas que tenía su teoría. ¿Cómo salvar una visión libertaria? Es decir, ¿cómo sería posible una visión libertaria pragmática, si verdaderamente se puede dar eso? Y hacia el final es una suerte de propuesta ir hacia un centro radical. Es decir, uno tiene que clasificar un poco, digamos, en una visión como panorámica, izquierda, centro, derecha. Hay algunos autores, no solo Nozick, hay otros autores que plantean esa noción del centro radical. ¿Qué quiere decir un centro radical? Digamos? Es lo que vamos a intentar exponer finalmente como una suerte de corolario. Bueno, empezamos primero por la biografía. Nozick nació en el año 38 en New York, en Brooklyn. Muere en el 2002 en Cambridge. Fue profesor de importantísimas universidades como Harvard, como Oxford, como Princeton, como Columbia. Es interesante su derrotero biográfico. Digo, Nozick de joven adhiere a la New Left. O sea, en su formación, en los 20, 30 años, una cosa así,
se forma en verdad la nueva izquierda, digo, que verdaderamente en ese momento en Estados Unidos y en París también, era muy importante, autores como Marcuse y demás. Entonces, eran autores que criticaban el socialismo totalitario, la Unión Soviética, por ejemplo, pero que se mantenían supuestamente dentro de una visión de izquierda crítica de los totalitarismos. Él se forma un poco en ese caldo de cultivo universitario, pero, según dicen sus propios textos, el contacto con las obras de Hayek, Mises, Milton Friedman, Ayn Rand lo hace modificar un poco su visión, un poco no, radicalmente su visión, y lo transforma, lo convierte en un pensador liberal libertario. Sus textos más, a ver, no sé que es un autor que tiene pocos libros, como ven, lo que pasa es que los libros son realmente muy densos, son muy complejos. Anarchy, State and Utopia es su libro más importante posiblemente, es el primero. El caso de explicaciones filosóficas también es el que viene después. Examine Life, Nature, bueno, siguen, digo, como los pasos socráticos, invariances, etc. Los primeros libros, a ver, el primer texto es un texto de filosofía política, Anarchy, State and Utopia. Explicaciones filosóficas es un texto epistemológico, 100%. Examine Life es quizás un libro que yo sugiero para empezar a leer. Pero si quieren empezar a leer a Robert Nozick, yo sugiero Examine Life, hay una traducción castellana de ese texto. ¿Por qué? Porque es un texto muy llano, son ensayos morales sobre todo, yo diría que es un texto ético, y donde también hay algunos artículos de filosofía política. Pero realmente tiene un tono muy accesible, por lo tanto, me parece mejor empezar por Examine Life y después sí meterse por Anarchy, State and Utopia, que verdaderamente es un texto un poco más complejo. Los últimos textos son textos más de filosofía de la ciencia, de epistemología, que también siempre fue un tema que le interesó bastante a él. Bueno, después tiene muchos papers, muchas entrevistas, que muchos están online también, que nos pueden chequear. Este es el punto de partida. Yo creo que para entender, no solo a Nozick, digo, para entender a cualquier filósofo, tenemos que entender un poco cuál es su fundamento, es decir, a partir de qué va a construir un sistema filosófico político en este caso. Y para eso hay que partir de la física o de la epistemología, es decir, cuál es la cosmovisión que está por detrás de su teoría política. Esta es una cita de Robert Nozick, donde me parece que queda claro una visión epistemológica y una visión ética. ¿Qué dice la cita? Dice, ¿por qué intentan los filósofos forzar a que otros crean cosas? ¿Es una forma agradable de comportarse con alguien? Dice, creo que no podemos mejorar a la gente de esa forma. Los medios frustran el fin. Así como la dependencia no se elimina tratando a una persona de forma dependiente, no se puede forzar a alguien a ser libre. Me parece que esa es una frase fundamental. No se puede forzar a alguien a ser libre. No se mejora a una persona forzándola a creer algo en contra de su voluntad. No se puede moldear a la persona valiosa ejerciendo la filosofía sobre ella. Este es el punto de partida que uno diría ético de Nozick, ¿no? Y la cuestión epistemológica viene un poco más acá. Dice, Nozick opta por una filosofía de la explicación contraria a la argumentación. Por varias razones, pero para ser sintético, dice, la explicación es más amigable con su filosofía de la libertad. La explicación, dice Nozick, es libertaria, es decir, se puede entrar o salir de ella, se puede adscribir a su lógica o rechazarla por otra más propicia. Y el argumento, dice Nozick, es un modo de coerción. ¿Es un modo de coerción en qué sentido? Digamos, en un sentido que tiene una resonancia violenta, agresiva, y que en última instancia se da en un marco de batalla argumentativa. Alguien quiere terminar ganando y terminar imponiendo, que es precisamente lo que no quiere hacer Nozick, imponiendo sobre otra persona una visión. Entonces lo que plantea Nozick es plantear una filosofía en términos de explicación y no de argumento implica mostrar todas las variantes del juego. No forzarte a creer en cierta idea, no argumentar en un duelo dialéctico, sino mostrarte diferentes alternativas y que vos optes. Esta explicación, esta explicación, esta explicación, vos vas a elegir cuál te parece más convincente. Por lo tanto, esta noción, que es libertaria políticamente, que va a tener Nozick, se va a corresponder a una epistemología de la explicación plural, digamos, y a una ética individualista, claramente individualista, pero altruista, ¿no? ¿En qué sentido? Digamos, en que el otro importa. Es decir, que no hay una cosmovisión de los hombres como islas, sino que verdaderamente
hay una cosmovisión como relacional. Por lo tanto, todo el sistema gnosiquiano apela al no dominio del otro. Por eso es esencialmente libertario, digamos, ¿no? Porque la explicación va de suyo con la visión libertaria, porque no hay imposición según su visión. Esto es algo que yo no encontré en muchos otros filósofos liberales libertarios. Es decir, a veces hay una tendencia al argumento muy fuerte y no tanto a la explicación. No sé qué escribe ese libro, Explicaciones Filosóficas, para probarlo. Esto obviamente es una visión hipersintetizada, por eso hay que meterse en el libro y ver cómo lo fundamental. Pero nunca hay que olvidar que parte de este piso, digamos, explicación sí, argumento dudo, argumento mejor. Ahora sí, digo, entrando un poco a los principios del libertarismo, no sé si han leído Nozick, si tienen alguna noción, si han escuchado de él, etc. Pero lo que Nozick va a plantear, o lo que va a intentar hacer en Anarchy, State and Utopia, que es su libro más importante, es cómo fundamentar un Estado, que en este caso va a ser mínimo, sin violar ciertos derechos, ¿no? Ese va a ser el punto de partida de la filosofía de Nozick. Entonces, parte Nozick de un supuesto básico, que es el fundamento de su teoría. Ese fundamento de su teoría se puede explicitar de esta manera. Digo, los individuos tienen derechos y estos derechos son inviolables. Ese sería como un presupuesto. Uno ve en esta afirmación de Nozick una resonancia lockeana, es decir, tiene un fundamento naturalista en el sentido que esos derechos son derechos naturales. Por lo tanto, lo que va a intentar hacer es construir un Estado sin violar o sin tratar de no violar esos derechos naturales lockeanos. Entonces, por ello dice Nozick, todo Estado mayor que viole esos derechos será moralmente injustificable. Entonces, el desafío no es menor, es el cómo construir un Estado sin violar esos derechos esenciales. Por lo tanto, lo que va a plantear Nozick son ciertas restricciones libertarias en su teoría. Es decir, para fundamentar ese Estado que él califica como mínimo, tiene que ver de qué modo se puede, digamos, como plantear. Entonces, lo que dice Nozick es lo siguiente, ¿no? Un Estado, o lo que se puede entender como un Estado después, surge producto de la libre asociación de individuos. Entonces, lo que Nozick nos plantea es un experimento mental, básicamente. ¿Cómo se forma ese experimento mental? Nozick dice, imaginemos un estado de naturaleza. En el estado de naturaleza, los hombres van a tender a agruparse, en principio, para la protección de su vida y de su propiedad. Naturalmente, dice Nozick, los hombres tienden a buscar la protección. Dice Nozick, por una cuestión incluso instintiva, uno tiende a buscar una protección en grupo. Es decir, una cosa que yo tenga como un arma para protegerme respecto de los demás, solitariamente, y otra cosa que yo puedo protegerme grupalmente, eso produce más fuerza, eso genera como más fuerza, digamos, en ese grupo que se protege a su vez en forma grupal. Entonces, lo que dice Nozick, esto es muy extenso y no da para explicarlo, habla de la mano invisible de Smith, usa ciertas teorías como la de los juegos también para argumentarlo, digo, requiere diferentes argumentos. Y lo que va a plantear entonces Nozick es que producto de esa libre asociación de ciertos individuos se van a formar lo que él llama agencias de protección. Esas agencias de protección son agencias de protección privadas, en principio. Lo que van a hacer esas agencias de protección, dice Nozick, es ser como diferentes islotes de protección solamente de esas personas que forman parte de ese grupo. Lo que va a decir Nozick es lo siguiente, bueno, por la sucesión, o por ese producto de la asociación, va a haber una agencia de protección que va a ser dominante. Esa agencia de protección que es dominante va a ser un jugador demasiado grande en ese mercado de seguridad, ¿no? Entonces, lo que dice Nozick es esa agencia dominante, él la llama estado ultramínimo. ¿Por qué estado ultramínimo? Bueno, estado entre comillas todavía, digo, porque solamente es un estado entre comillas que va a proteger solamente a los contribuyentes de esa agencia. Los que están por fuera de esa agencia no van a ser protegidos por ese estado ultramínimo. Entonces, lo que va a decir Nozick es lo siguiente: ¿qué pasa con los free riders? O sea, los que quedan por fuera de ese estado ultramínimo, que no quieren asociarse a ese estado ultramínimo. Porque efectivamente él intenta ser consecuente. Yo no puedo forzar a alguien a que forme parte de ese estado ultramínimo. Bueno, entonces yo los dejo libres a que se protejan solos. Ahora, lo que dice Nozick es, yo tengo que dar una compensación a esos free riders porque no se van a poder proteger.
no se van a poder proteger porque es muy desigual esa batalla. Digo, ¿qué pasa con los que forman parte del estado ultramínimo contra los freeriders? Es decir, ¿qué pasa si los freeriders tienen un problema con su seguridad, con su vida, con su propiedad? Contra un estado ultramínimo hay mucha diferencia en términos de seguridad. Entonces, lo que él ofrece es una compensación por violar sus derechos legítimos de protección. Él considera que se les violan sus derechos legítimos de protección. Entonces, para eso va a extender la protección como una forma de compensación de ese estado ultramínimo incluso a los freeriders, ¿no? O sea, como él considera que hay una violación y algo que es inviolable, él plantea que lo tiene que compensar. Esa compensación ya implicaría lo que él denomina no un estado ultramínimo, sino un estado mínimo. ¿Sería un derecho legítimo de protección? Bueno, es esto que es un derecho natural de Locke. Es esa idea. Considera que tenemos todos un derecho de protección dado. Y uno tiene como un derecho a ver, uno tiene cierto derecho a la vida, uno tiene tanto a la vida como a la propiedad, derechos sobre eso. Por lo tanto, tiene que haber una protección sobre la vida y sobre la propiedad. Pero no se exterior al individuo, según no sé. Sí, a ver, es un derecho, digamos que parte anterior, claro, exactamente. ¿Sí? Entonces, lo que él considera es que al ofrecer esa compensación, se extiende ese estado ultramínimo. Y ya tenemos un estado mínimo. Esa es la aplicación sucinta, digo, no es mucho más complejo el tema, hay que meterse en el libro para desarrollarlo, pero básicamente a partir de esa compensación extiende el estado. Ahora, el estado gnosiquiano, que va a ser producto de ese devenir, de la mano invisible, etc., tiene ciertas características muy estrictas. Es decir, solamente va a admitir dos funciones ese estado. Una, obviamente, que es la seguridad, que es la protección, es una protección tanto interna como externa. Uno podría pensarlo una policía y un ejército, por poner un ejemplo concreto, digamos, y justicia. Si hay efectivamente ciertos problemas, tiene que ver con un tribunal de justicia que medie. Entonces, él solamente va a admitir esas dos funciones en el estado mínimo. Todas las demás funciones, salud, educación, etc., van a ser patrimonio de lo privado. Solamente, ese es el estado mínimo gnosiquiano en un sentido estricto. Avance. Ahora, esa concepción de estado mínimo tiene que ver mucho también con la noción de libertad negativa. O sea, ustedes saben que no hay una noción de libertad, uno depende cómo se entienda el concepto de libertad. En el caso de libertad, digamos no se quedó a partir de un concepto que es el concepto de libertad negativa. ¿Cómo se puede estructurar el concepto de libertad negativa? Parte de la autonomía del individuo, parte de una raíz lockeana, obviamente, y parte sobre todo también de un concepto que es lockeano, que es el concepto de autopropiedad. Digo, el cuerpo, para Locke, es la primera propiedad. Por lo tanto, partiendo de ese concepto, o de esos principios, tanto de los derechos naturales como de la libertad negativa, se puede concluir que toda interferencia sobre el cuerpo de cada individuo, de cada persona, sobre la propiedad y sobre el mercado es moralmente injustificado. Esto sí es como el core básicamente de una filosofía clásica liberal libertaria. Es decir, todo tipo de intervención, esos tres factores, el cuerpo, el mercado y propiedad, está injustificado. Uno podría pensar también que la intervención a países extranjeros también está injustificada, ¿no? Eso sería como ese triple principio de libertad. Exacto. Sí. Avanti. Bueno, eso digamos como en términos generales. Ahora, ¿cómo puede pensar? Hay otra noción que va a ser central en Nozick, que es el concepto de justicia retributiva, que es lo que no tenemos que olvidarnos también. Es decir, Nozick que en sus textos habla de un principio de justicia o trata de desarrollar una teoría de la justicia. Así como John Rawls tiene una teoría de la justicia, Nozick construye una respuesta a la teoría rawlsiana, crítica a la teoría rawlsiana, precisamente. Entonces, lo que va a entender Nozick es no el concepto de justicia distributiva. John Rawls habla de justicia distributiva. Es decir, lo que va a intentar hacer Rawls es partir a partir de dos principios, uno que es el principio de la libertad y otro que es el principio de la diferencia, como él le llama. Siempre primero hay un principio que es el de la libertad, pero la libertad, o esa diferencia que está en esa noción, tiene que buscar como cierta equidad. En el caso de Nozick, lo que va a plantear es un concepto de justicia retributiva. No
no distributiva. Entonces lo que dice Nozick es lo siguiente: este concepto de justicia retributiva tiene ciertas características, algunas ya las vimos. Uno es el concepto de libertad negativa, que es el que recién mencionamos. Otra es una teoría monista, es decir, que es el único parámetro, el concepto de libertad negativa, que estructura su visión. Otra que es una teoría deontológica. ¿Eso qué quiere decir? Digo, que no importa el fin de las acciones, ¿no? O cómo repercuten las acciones, sino que importa que sea conforme a deber. Eso, ¿no? Sí. Otra que es anticonsecuencialista, ¿no? Es decir, que no importan los efectos del mundo, sino el concepto de deber. El punto E dice que habla de una decisión unánime en ese sentido, y por lo tanto ahí vamos a otra noción, que es la noción de igualdad libertaria. Es decir, cuando Nozick habla de igualdad, ¿a qué tipo de igualdad se está refiriendo? Básicamente a igualdad de derechos. Es decir, todos los individuos tienen el mismo tipo de derechos. Entonces ahí hay que empezar a pensar, bueno, ¿qué pasa con la igualdad de oportunidades, por ejemplo, que dice Rawls? ¿Qué pasa con la igualdad de bienestar? ¿Qué pasa con la igualdad de resultados? Es decir, son como diferentes escalas de igualdad. En el caso de Nozick, en este sentido, solamente va a admitir igualdad de derechos. Igualdad de oportunidades, no, es un poco más complejo eso. Vamos al otro chart. Bueno, esto es un video, no sé si se puede ver. Si no, no importa. Estaba inserto en el Power. Si no, puede fallar, así que creo que lo vamos a dejar para montarlo online, si no te molesta. Sí, después lo subo en la. Mandamos más. Bueno, entonces, hasta acá teníamos el concepto de libertad negativa como el eje digamos, de su visión nocickiana. La idea es pensar el principio de justicia libertaria, es decir, vimos que hay una noción de justicia retributiva, no distributiva. Pero Nozick lo que va a plantear no es, básicamente, ese es el eje de su pregunta, es decir, él lo que se va a preguntar es cómo se llegó al actual esquema de bienes, cómo están como distribuidos los bienes actualmente. No si hay que redistribuir los bienes, sino analizar primero cómo están actualmente distribuidos. Es una pregunta inversa a la que va a hacer Rawls en ese sentido. Entonces, a partir de eso, lo que va a decir Rawls es: esos bienes están distribuidos de modo injusto o de modo justo. La cadena de distribución es justa. Si esa cadena de distribución es justa, esa distribución también lo va a hacer, dice Nozick. Ahora, para fundar esta teoría de justicia retributiva, dice Nozick que hay tres principios que él va a plantear, que son clave para su argumentación. El punto 1 es el principio de adquisición. Es decir, ese principio de adquisición dice, prescribe si los bienes fueron adquiridos de un modo voluntario, sea por la compra voluntaria o por la herencia legítima. Por lo tanto, si esa adquisición de bienes es por compra o por herencia, está ok. Hay otro principio de justicia libertaria, que es el principio de transferencia. Dice, no, si que prescribe el modo en que se transfieren los bienes, si lo son de modo voluntario también, lógicamente, también va a ser legítimo o va a ser justo esa adquisición. Hasta acá uno diría, bueno, más o menos queda claro, digo, si es voluntario, si es compra-venta, si es herencia legítima, estaría todo bien. Pero no se introduce otro principio, que es el principio de rectificación, que es el C, es el último, que muchos autores dicen que pone en tela de juicio su propia teoría, digamos, ¿no? Porque es un poco más complejo. ¿En qué sentido? Dice, prescribe solo su intervención si los primeros principios no se cumplen y la adquisición y distribución fue impuesta o violenta, por robo, hurto, estafa, etc. Por lo tanto, este principio va a habilitar la rectificación para reparar injusticias del pasado, sea para individuos como para grupos sociales, que no tuvieron la posibilidad de adquirir y participar del mercado. Parece bastante razonable, ¿no? Si efectivamente una persona robó, una persona estafó, bueno, ese bien claramente no está en forma legítimamente adquirido. ¿Cuál es el problema para Nozick? Que digo, ¿cuál es el límite histórico para la rectificación? Y eso es un problema que el propio Nozick admite en sus textos. Porque uno diría, bueno, es muy claro cuando son particulares o cuando son individuos, se puede como detectar claramente si hubo robo, estafa, hurto, etc. ¿Qué pasa con grupos sociales que históricamente fueron discriminados, que no pudieron acceder al mercado? ¿Qué pasa con los afroamericanos? En Estados Unidos fue un debate, cuando Nozick planteó su visión, aparecieron grupos afroamericanos que, digamos, que un poco decían eso, digo, ¿qué pasa con nosotros que queríamos participar, que fuimos esclavos? No estamos en igualdad de condiciones. Y
efectivamente ese es un problema que Nozick nunca termina de resolver. Es decir, porque la clave es ver hasta dónde fijas el límite histórico, ¿no? Uno podría decir, bueno, incluso en la conquista de América, los indígenas fueron expropiados también. Hay otro debate, que es el concepto de propiedad. Si había concepto de propiedad en los indígenas o no. Pero bueno, son muchas puertas que se van abriendo, digamos. Lo cierto es que el principio de rectificación, que soluciona algunas cosas, también abre muchos problemas. Un pequeñísimo aporte. Nozick, al tomar de Locke, digamos, de alguna manera el derecho del primer ocupante, Sí. o la legitimación de la propiedad a partir de la adquisición, Sí. él presupone que todos tenemos libre acceso a la naturaleza para extraer de la naturaleza y a partir de ahí comerciar. Sí. Entonces, la misma teoría Nozick, cuando de alguna manera se empieza a limitar la posibilidad de acceso a la riqueza común, Sí. empieza a generar problemas de arrastre, que es hasta dónde después admitís mecanismos de recomposición. O sea, contrario a lo que algunos libertarios piensan de Nozick, Nozick es bastante libertario izquierda en ese sentido, abriendo la puerta a mecanismos de compensación intersubjetiva. Absolutamente, no, y aparte acá estamos en Anarchy State and Utopia, que es un libro más hardcore libertario, digamos. Vamos a ver la autocrítica que hace del 89, la autocrítica que la vamos a ver más adelante, la autocrítica lo pone como un liberal de izquierda. Pero bueno, esto hay que señalarlo, digo, no hay una solución clara, no se admite incluso, llega a admitir en Anarchy State and Utopia que el estado mínimo que él plantea puede llegar a ser más grande si las injusticias del pasado son tan grandes como para rectificarlas y ese estado mínimo es imposible. Él no llega a admitir eso. Adelante. Entonces, hasta acá tenemos un poco la construcción, ¿no? Cómo se llega a ese estado ultramínimo, de ese estado ultramínimo al estado mínimo, el concepto de libertad negativa, el concepto de justicia, digamos, tanto retributiva, como los principios de justicia libertaria, esos tres principios, y el último, rectificación, que es el más complejo. Todo eso es para una finalidad. A Nozick no es que el estado mínimo solo le interesa per se, en sí mismo. El estado mínimo para Nozick lo que debe ser es solamente un paraguas, un marco de las utopías personales o comunitarias. Eso es lo que en el fondo le interesa a él. Ese estado mínimo con funciones restringidas en principio de justicia y seguridad, solamente como está marcado acá, dice, puede funcionar como marco para el desarrollo de utopías voluntarias, personales o comunitarias, y siempre y cuando no se vulneren los principios de justicia libertaria, cualquier expresión es permitida, sean utopías religiosas, socialistas, libertinas. El caso de Nozick, por ejemplo, incluso habla de los kibbutz en Israel, comunidad de hippies, los Hamish, es decir, ese es un poco el esquema que él tiene en su cabeza, digamos, en la última parte del libro, que es la parte más utópica, claramente. Es decir, siempre y cuando exista ese paraguas, esos principios de justicia retributiva, esas dos funciones indelegables del Estado, el resto queda a criterio de la asociación libre y voluntaria de cada individuo. Por lo tanto, es posible que haya una comunidad socialista dentro de un paraguas libertario. Obviamente que esa comunidad socialista tiene que ser voluntaria, no impuesta. Si nos ponemos de acuerdo nosotros, si nos ponemos de acuerdo en que dentro de este grupo no hay propiedad privada, eso para nosotros sería legítimo. No obviamente un Estado que desde arriba baje esa línea. Si lo hacemos a un nivel micro, por así decirlo, él lo ve válido. Creo que hay un video también, pero bueno, si no se ve eso, donde un poco se explica también eso, que está acá, pero bueno, lo pasamos de largo, después lo subo si están interesados. Lo pasamos el el link, Nah. está bastante bueno. Bueno, hasta acá llegamos un poco a la construcción digamos, de su sistema nozickiano, vimos algunos problemas, es decir, ese problema del principio de rectificación. Hasta que Nozick, en el año 89, Anarchy State and Utopia es un texto de los 70s, pasó Reagan, pasó Ronald Reagan, digamos, en el 89 Reagan estaba terminando el mandato. Nozick nunca hizo público, por lo menos hasta donde yo sé, digo, a quién votaba. Uno diría, bueno, es más afín a los republicanos, uno diría que tiene más que ver con el Partido Republicano, con el Partido Libertario, siendo más específico, digamos, también. Sin embargo, una vez que pasó toda esa etapa de Reagan, digo, Nozick hizo una autocrítica en el año 89, en este libro Examine Life, que yo les comentaba que es el más accesible. Y ahí marca ciertos errores de su visión libertaria, ¿no? Admite que hubo ciertos errores o admite que había como cosas que no consideraba. ¿Cuáles son los errores? Dice, los errores del libertarismo no consideran la importancia simbólica de un interés oficial en la cooperación. Interés oficial en la cooperación. No solamente una cooperación libre y voluntaria, o sea, no que cada individuo va a cooperar libremente,
simplemente, sino que oficialmente el Estado, admite Nozick, tiene que mostrar interés en propiciar eso, o sea, en que los ciudadanos cooperen de alguna manera. Por lo tanto, dice que la visión libertaria mira al gobierno en sí, pero no a su significado. Las acciones, tanto de solidaridad voluntaria como otras, dice, no son suficientes y simbólicamente no constituyen una muestra de interés real por el otro desde lo oficial. Esto lo dice taxativamente en Exxon Life. Un artículo que llama el zigzag de la política. Entonces, ¿cuáles son las fallas libertarias que él va a encontrar? La primera es no pensar el lazo social entre los ciudadanos. Y eso a veces sucede con mucha visión ultraliberal. Es decir, la idea de que los individuos no son islas, que vivimos en sociedades, por lo tanto, el hecho de apelar a una libertad individual fuerte no implica que el otro no exista, digamos. O sea, el otro existe y hay tradiciones culturales, hay ciertas cuestiones sociales. Entonces, lo que dice Nozick es que no se pensaba el lazo social entre ciudadanos, como primer punto. Lo voluntario, dice, no es suficiente y el gobierno debe formular el interés hacia el otro. Lo dijo claramente. Por tanto, Nozick lo que no descarta integralmente es el liberalismo. Él nunca dejó de llamarse un libertario. Lo dijo hasta antes de morir. Sin embargo, ya este desplazamiento hacia un lazo social, si se quiere, es como un libertario de izquierda, digamos, que está dando cuenta de otras motivaciones. Entonces, él nunca descartó integralmente, sino marca fallas puntuales, uno podría decir. En este texto marca el zigzag de la política, dice que el electorado necesita un zigzag de posiciones político-partidarias en función del cambio y las condiciones y necesidades de la realidad. Es decir, no se puede mantener siempre el mismo discurso, no hay una posibilidad siempre de plantear la misma receta, diría Nozick. Es decir, depende de las condiciones históricas. Si las condiciones históricas cambian, debería leerse eso. Yo creo que lo más importante acá para mí, digo, es primero la noción de la importancia simbólica del interés oficial en la cooperación. ¿Eso qué quiere decir? Que la cooperación voluntaria no es suficiente. Está muy bien, digo, sería buenísimo que la cooperación voluntaria articulara todo, pero dice no es suficiente. Y el lazo social también. Es decir, el otro es un ciudadano que tiene los mismos derechos y debería tener también oportunidades. Avanza. Entonces acá hay una pregunta, digo, ¿no? Que en algún sentido sí hizo Nozick y uno puede extenderla hasta hoy. ¿Cómo salvar el libertarismo? ¿Cómo actualizar esas ideas? Acá planteo 4 posibilidades o 4 ideas en ese sentido. Primero, dotar al libertarismo de cierto pragmatismo y elementos sociales. En principio Nozick lo dijo, cuando sean necesarios, lo que sea. Implementar ciertos programas públicos, no solamente voluntarios, que estimulen ese lazo social. Affirmative Action en Estados Unidos, que fue un programa que se ejecutó verdaderamente, que es una discriminación positiva hacia la comunidad afroamericana. O sea, el Estado priorizaba a los negros respecto a los blancos porque estaban en enfermedad de condición. Esto se puede extender a otras minorías, como discapacitados, etc. también. Por lo tanto, lo que diría Nozick es que tenemos que salir de ese núcleo hardcore libertarian, porque eso nos lleva solamente a un experimento mental, en todo caso. A ver, está claro que nunca existió el Estado nozickiano, nunca hubo un país cuyo Estado tenga 2 funciones, seguridad y justicia. Los estados mínimos incluso siempre tienen, por lo menos, educación pública, salud pública y otras funciones también. Es decir, por lo tanto, el experimento nozickiano nunca dejó de ser un experimento. Entonces, en algún sentido, lo que uno diría, ese núcleo hardcore, digamos, de Nozick, él buscaba actualizarlo con toques rawlsianos, o sea, con toques más igualitaristas, ¿no? Por lo tanto, como él planteó, digo, si las inequidades son muy grandes, habilitar un Estado provisoriamente mayor al que él planteó, aunque sea por un tiempo. Pasamos. Entonces, acá es un poco lo que uno plantearía como cierta actualización o cierta propuesta que uno podría llegar a plantear en términos como de políticas públicas, incluso. El primer punto, o sea, actualizar Nozick con cierto toque rawlsiano, eso implicaría lo más libertario que puede ser un liberal, lo más liberal que puede ser un libertario. Plantear en términos de libertades civiles como digamos, en la economía, ciertas políticas muy claras. Obviamente,
Nozick apoyaría todas las libertades civiles que están acá. O sea, expresión, reunión, publicación, tolerancia religiosa, como matrimonio gay, como legalización de las drogas, etc. De hecho, las apoyó en vida, todas estas. Como las libertades económicas, obviamente libre comercio, competencia, una visión antimonopólica, antioligopólica, el concepto de impuesto negativo, que es un concepto de Friedman, ¿verdad? Pero también marcar cierta seguridad social o cierta igualdad de oportunidades, quizá un modelo más cercano al holandés, incluso al alemán. Y acá viene esa expresión de centro radical, es decir, esa expresión de, digamos, como de centro radical, es una expresión que apareció con la tercera vía. No sé si recuerdan la tercera vía en los 90, con Tony Blair, con Schroeder, etc. Que obviamente venían de una, digamos, de izquierda de la socialdemocracia, pero se actualizaron de alguna manera con políticas liberales muy claras. Y eso un poco ellos planteaban como una suerte de centro radical, de un Estado eficiente, eficaz, presente en sus funciones, pero que sea fiscalmente responsable, claramente, ¿no? Y socialmente liberal. Entonces, a eso un poco se le puede plantear como el modelo de tercera vía o también como esa expresión de centro radical. A mí me parece, esto ya es a título personal, no de Nozick, a mí me parece que esta posición es bastante razonable. Digamos, ser fiscalmente responsable me parece que ya a esta altura está claro, digamos. Y socialmente, yo soy liberal también, por lo tanto apoyo todas las libertades civiles. Nozick creo que estaría también un poco en esta sintonía, con esos cambios que ella al final. Bueno, no, es todo, gracias. Dado el excelente uso del tiempo de Luis Diego Fernández, aprovechamos para agradecer la presencia del diputado nacional. Para escuchar cosas más interesantes. Si tienen alguna pregunta, podemos meter una o dos preguntas sobre Nozick antes de arrancar con Ricardo López. ¿La duda? Cuando Nozick empieza a hablar, porque Nozick en realidad se logra antes del advenimiento de Internet potente, ¿no? Sí, sí. Ahí en una de las primeras etapas. Y él dice que cuando planteamos un Estado libertario, en realidad estamos perdiendo la conexión que se daba previa al Estado moderno, justamente entre los individuos en situaciones comunales precapitalistas. Sí. Bueno, o sea, en realidad eso está bastante cruzado por una. O sea, lo que habría que reformular, hablando en términos específicos, sería como una semiótica libertaria, más que una tal vez intervención del Estado para promover una, justamente forzando y rompiendo tal vez con otros derechos individuales, Sí. La cooperación voluntaria, o no tan voluntaria a veces. O sea, más todavía viendo hoy en día, por ejemplo, que tenemos en Internet cosas como GoFundMe y todas cuestiones que promueven mucho ese vínculo cooperativo. Claro, Sí. o sea, Sí. diciendo así muy por encima, ¿no? Sí. Porque no tenemos la base filosófica del sentido, pero en realidad se podría plantear también un vínculo, o sea, no un vínculo, sino plantear que el liberalismo tiene que reformular más cómo generar la semiosis social y así dirigir como la sociedad voluntariamente, tal vez hacia vínculos cooperativos que había previos a la que yo creo que no son excluyentes, me parece a mí que no son excluyentes. Es decir, lo que él está planteando, a ver, eso que vos marcás, me parece que naturalmente vamos a ir hacia ahí también, ¿no? Porque el vínculo cooperativo en la red está claro que crece y siempre va a crecer, me parece. Lo que él está marcando es que la cooperación voluntaria sería buenísimo que suceda más, pero no alcanza. Ese es el problema. Entonces, si no alcanza, ¿qué hacemos? Ese es un dilema filosófico interesante, digo, para pensar lo que excede incluso el tema del liberalismo, me parece. Es decir, es un principio kantiano, es decir, Kant hablaba de eso, o sea, Kant decía, los hombres son fines y no medios. Perfecto. Y Nozick parte de ese principio kantiano, que no lo mencioné acá, pero Nozick parte de Kant y de Locke, son los dos filósofos que un poco vertebran su visión. Entonces lo que uno diría es, está bien, si uno es un estricto kantiano y considera que no se puede usar a los hombres como medios para determinados fines, lo cual me parece loable, lo apoyo. ¿Qué pasa, digo, cuando a veces necesitamos cierta redistribución? Si los hombres no quieren cooperar y las inequidades, como dice el propio Nozick, realmente son muy grandes. Digo, es un problema, no hay una solución, digo, hay posiciones, algunos dirán, bueno, sí, tiene que haber más intervención.
mención. No sé, que lo que deja planteado es el problema, es un problema. Entonces ahí depende de cada uno si está de acuerdo, no de acuerdo, no de acuerdo. Necesitamos, bueno, les voy a pedir un gran aplauso para el Diego Fernández.